Muy buenas a todos. Tercera y última partida de esta primera serie de vídeos en los que estamos analizando nuestras partidas para ver cuáles son nuestros planes, tanto en ataque como en defensa, el observar debilidades en la posición del rival y el explotarlas empleando un plan concreto. Para esta última partida he decidido emplear una que jugué con blancas contra abogado, en la que utilizo mi apertura fetiche con blancas, que es el gambito Blackmar-Daemer. Este gambito fue introducido por primera vez por Edward Blackmar y es una apertura muy romántica en la que veremos que en pocos movimientos somos capaces de poner auténticamente fuego en el tablero. Y corresponde un poquito con aquella escuela romántica de Adolf Andersen, de Paul Morphy y jugadores que entendían que había que jugar muy abierto, con combinaciones muy bonitas y olvidarse del juego posicional. Como vais a ver, la diferencia con respecto al planteamiento de la partida con las dos que vimos anteriormente, la defensa de San Jorge, son enormes las diferencias. Porque el planteamiento, la defensa de San Jorge, era algo así como esperar a que el rival ocupara el centro con los peones y con las piezas menores apoyándolos y atacarlos desde los flancos, de tal manera que el juego es un poco, hasta el medio juego es un poco pasivo. Aquí vamos a ver que en pocos movimientos tenemos una posición de ataque muy fuerte y la filosofía que quiero que veáis durante toda la partida es que si la defensa de San Jorge era un poquito esperar a lo que el rival te hacía, aquí la diferencia es tener siempre la idea de desarrollar piezas, de ocupar centro, de ganar ventaja de espacio, de ganar ventaja de desarrollo y de buscar cualquier tipo de resquicio sobre el que atacar. Este gambito comienza con las jugadas D4, D5 y E4. Y con esta jugada lo que estamos haciendo, como en cualquier tipo de gambito, es el entregar un peón, en este caso el peón de E4, a costa de ganar una iniciativa pues, grande con respecto al desarrollo. De tal manera que las negras, pues si aceptan el gambito Blackmar-Daemer, pues tomarían D por E4. Y ahora es donde el que inventó el gambito, Edward Blackmar, jugaba F3. Y esto provocó que este gambito dejara de utilizarse durante bastante tiempo hasta que Joseph Daemer lo revitalizara pues, casi 100 años más tarde, ya que a F3 las negras pueden jugar E5 y ese E5 nos lleva a dos variantes que en cualquier caso son perjudiciales para las piezas blancas. Vamos a verlas. La primera sería, pues, si nos juegan E5 podríamos jugar F por E4, entonces las negras jugarían D por D4, obligándonos al cambio de damas, dama por D4 y E por D4. Y si vemos aquí tenemos dos peones centrales, no tenemos ninguna compensación por el peón que hemos entregado y no hay ventaja de desarrollo. Por lo tanto, la filosofía del gambito, que es la de desarrollarse rápido, aquí pues no se cumpliría y por lo tanto pues sería una mala variante para las negras. La otra posibilidad, después de F3 y E5, sería, en este caso, D por E5, entonces seguiríamos con dama por D1 con jaque, el rey recapturaría la dama en D1, las negras jugarían E por F3, las blancas recapturarían con el caballo, caballo por F3 y ahora las negras simplemente jugarían alfil G4 clavando nuestro caballo con el rey, de tal manera que el peón que defiende el caballo pues sería más vulnerable y además pues el rey habría perdido el enroque con lo que el sacrificio de nuestro peón pues habría llevado una variante perjudicial para las piezas blancas. Por lo tanto, como digo, este F3 no se juega y después de D por E4, Joseph Daemer revitalizó el gambito jugando caballo C3 y atacando este peón, que es el peón que hemos entregado.
La defensa más habitual es caballo por F6. Perdón, caballo F6. Y ahora sí se jugaría el F3 con la idea de que a E por F3, pues nosotros recapturaríamos con el caballo. Y si vemos, aquí ya sí que queda justificado plenamente la entrega del peón, ya que tenemos dos piezas desarrolladas, un peón central, es decir, tendríamos una ventaja de desarrollo y de espacio, dos diagonales abiertas para los alfiles y la posibilidad de un enroque corto en el caso de que las negras se enrocaran en corto y poder atacar desde ahí pues ese enroque. Vamos a ver cómo seguiría una partida en la que el jugador de negras pues hace un movimiento que puede ser bastante lógico, pero que puede a su vez entrañar bastantes complicaciones. Ese movimiento es alfil G4, que como hemos visto antes pues es el mismo movimiento que cumple la misma función, clavar el caballo, pero esta vez ese caballo queda clavado con la dama y las blancas pueden jugar H3. Y si las blancas juegan H3, pues ya le están preguntando al alfil qué quiere hacer. Si el alfil captura el caballo con alfil por F3, entonces las blancas recapturarían con la dama y este peón, que aparentemente parece débil, es incomestible porque si dama por D4, entonces seguiríamos con dama por B7 y esta torre caería. Por lo tanto, ese peón, como digo, es incomestible. Volvemos hacia atrás y si después de H3 jugamos alfil H5, jugaríamos G4, empujando al alfil a la casilla G6 y después de, por ejemplo, alfil G6, nosotros podríamos jugar alfil F4 y como vemos, pues donde las piezas negras tienen dos piezas menores desarrolladas y el alfil un poco pasivo en esa diagonal, nosotros tenemos los dos caballos, el alfil y como digo, el alfil de blanca es una posición abierta. Por lo tanto, aquí la iniciativa que tienen las piezas blancas compensan con creces la entrega del peón. Volvemos hacia atrás y después de D por E4, F3 y caballo por F3, vamos a imaginarnos que las negras juegan algún tipo de variante de las teóricas. Una variante, por ejemplo, es C6, que pues, nos quita esa debilidad en esta diagonal que hemos visto antes. Entonces, en este caso, perdón, esto he cogido la variante antigua, sería caballo C3, caballo F6, F3, ahora. Entonces, como digo, vamos a imaginarnos que las negras juegan C6 con la idea de quitarle a esta diagonal un poquito de presión. Entonces nosotros jugaríamos alfil C4 y las negras, su movimiento más sólido sería alfil F5. Las blancas aquí podrían jugar bastante activo con C, caballo E5, poniéndole una doble presión a este punto de F7. Las negras podrían jugar E6, defendiéndolo, y ahora las blancas enrocan en corto. Supongamos, por ejemplo, que realizamos una jugada de desarrollo, por ejemplo, alfil E7. Pues aquí las blancas podrían jugar una variante muy activa para que veáis el tema del fuego en el tablero, que podría ser torre por F5 y después de E por F5, ahora las blancas jugarían caballo por F7 atacando la dama y la torre, y en el caso de que la dama se moviera, por ejemplo a la casilla C7, pues entonces recapturaríamos la torre con el caballo, recuperaríamos el material y como vemos estamos en una posición pues muy activa, que es la idea de este gambito. Vamos a volver hacia atrás para deciros algo importante. ¿Están las negras obligadas a jugar al gambito?
Black Mardaemer? Pues por supuesto que no. De hecho, mi consejo, aunque sea perjudicial para mí cuando juegue con vosotros, mi consejo es que cuando alguien os plantea un gambito, y al nivel que nos estamos moviendo, pues no lo aceptéis, porque posiblemente esa persona conocerá bastantes variantes, trucos, celadas y triquiñuelas para recuperar esa ventaja que os ha dado con la entrega del peón y probablemente mucho más. Entonces, como digo, ¿es obligatorio jugar el gambito Black Mardaemer? Pues por supuesto que no. Y vamos a ver con dos movimientos que podemos transponerlo a otras defensas porque son perfectamente jugables y normales y corrientes. Entonces, después de 4, si yo no quiero tomar el peón, pues por ejemplo, puedo jugar un C6 y ya estoy entrando en la defensa Caro-Kann. O por ejemplo, puedo jugar un E6 y ya pues entro en la defensa francesa. Con lo cual, pues, jugar el Black Mardaemer no es ni mucho menos obligado y, como digo, para la mayoría de nosotros tampoco ni siquiera muy recomendable. Por lo tanto, ahora sí, vamos a volver atrás a la partida. Y Abogado sí que jugó, sí que entró en la variante del Gambito Black Mardaemer. Jugó D por E4, en este caso caballo C3, y en lugar de jugar el típico caballo a F6, Abogado decidió entrar en otra variante que es la defensa Celer, en la que el peón que hemos entregado se defiende con el alfil jugando alfil F5. Yo aquí continué con, evidentemente, F3, E por F3, caballo por F3 y ahora E6. Como vemos aquí, se cumple lo que os decía del gambito Black Mardaemer. Fijaos la iniciativa que tengo y la ventaja de espacio. Y las negras simplemente tienen este alfil aquí desarrollado y este peón. Entonces, seguimos con alfil de 3. Y este alfil de 3, a primera vista puede parecer un poco inconsecuente. ¿Por qué? Porque la filosofía del gambito Black Mardaemer, si es ganar una ventaja de desarrollo, en principio, claro, lo que van a intentar hacer las negras como plan es desarrollarse lo más rápidamente posible e intentar buscar intercambios de piezas que eliminen esa ventaja de desarrollo. Por lo tanto, podría pensarse, a primera vista, que este alfil de 3 en el que estoy ofreciendo ese intercambio, pues es perjudicial para las blancas. Pero la idea es que después de alfil por D3 y dama por D3, he eliminado la única pieza que tenía desarrollada, he puesto yo en el centro la dama, que es la pieza más potente para el ataque, y sigo teniendo el mismo número de piezas desarrolladas, 3, mientras que ahora las negras pues no tienen ninguna. Con lo cual aquí el intercambio de piezas está más que justificado. Las negras desarrollan el caballo, yo me enroco y E5. E5 ya lo marca el motor de Lichess como un error, ni siquiera como una imprecisión. Y la razón es la que os estoy diciendo, es decir, fijaos que yo con el enroque ya he desarrollado otra pieza y tengo un motivo muy claro de ataque en el caso de que las negras se enroquen en corto. Por lo tanto, el plan de las negras tiene que ser buscar jugadas de desarrollo, que es lo que hace el motor, con dama de 7 y prepara el enroque largo que me elimina la amenaza de esta torre en una columna semiabierta. Entonces, si nos damos cuenta, el motor sigue con dama de 7, alfil F4, caballo F6, torre a D1 y enroque largo, es decir, jugadas de desarrollo puro y duro para las piezas negras. Pero Abogado jugó quizás E5 con la idea, no sé si de intentar buscar una especie de intercambio y bueno, y aunque realmente pues sí tengo más piezas desarrolladas, pero lo cierto es que he perdido mi dama y como pieza activa y aquí pues las negras pues sí que pueden quizás contrarrestar esa ventaja de desarrollo. Bueno, yo
después del E5, decidí jugar alfil E3, desarrollando otra pieza y poniendo un defensor a este peón que me lo amenaza, de tal manera que si se tomara, como ocurrió en la partida, pues yo sigo jugando con caballo por D4 y aquí pues tengo dos caballos centralizados, defendidos por este alfil y con la dama en una posición bastante activa. Siguió dama D7, abogado prepara su enroque largo, y yo jugué dama E4, que lo marca como un movimiento bueno. ¿Cuál es la idea? Pues la idea está en que voy a intentar frenar el enroque todo lo posible. Y aquí, abogado jugó caballo de G a E7, que lo marca como una imprecisión. A mí me parece más que una imprecisión, puede ser incluso casi un fallo, porque si os dais cuenta, este caballo simplemente está frenando el desarrollo de este alfil. Y si, como vemos, la idea del gambito Black Mardaemer con las negras para contrarrestarlo es el de desarrollar las piezas lo antes posible, pues este movimiento ha provocado que ese alfil necesite más tiempos para el desarrollo. ¿Qué propone el motor? Pues lo que os podéis estar imaginando, un cambio de damas. Es tan sencillo como taparnos al rey con la dama buscando pues ese intercambio que, si os fijáis aquí, pues puede provocar que pierda mi pieza más potente, tenga tres piezas desarrolladas aquí en el centro por 1 y 2, y tenemos un enroque largo y ya la evolución natural del caballo, con lo cual aquí pues las negras estarían bastante bien. Pero después de caballo de G a 7, yo jugué torre de A1 con la idea de ataque por rayos X a la dama. Se jugó el enroque largo y aquí, pues claro, evidentemente el motor dice que es un fallo, ya que lo lógico sería jugar un caballo por D4, torre por D4, dama C6, como veis, buscando como siempre el intercambio de damas, dama D3, caballo G6, torre C4. Entonces, como vemos, es contrarrestar esa diferencia de desarrollo buscando quitarle actividad a mis piezas. Después yo jugué caballo de D a B5, porque como veremos quizás en la siguiente serie de vídeos que prepararé, cuando se hace un enroque largo, automáticamente se crea una debilidad en la casilla tanto de A7 como de A2. Por eso suele decirse que el enroque largo solamente pueden hacerlo las piezas que tienen mayor ventaja de desarrollo, o en casos de necesidad. Aquí, como vemos, pues es más bien una necesidad más que un desarrollo lógico. Es decir, aquí las negras, pues evidentemente por la filosofía del gambito Black Mardaemer, pues están por detrás en desarrollo. Pero claro, aquí es una necesidad porque si se enrocan en corto les va a tardar más tiempos, mi ataque va a ser más fulgurante y tengo esa columna semiabierta como motivo de ataque. Por lo tanto, aquí el enroque largo es una necesidad, pero automáticamente me crea una debilidad aquí. Abogado jugó dama E6, posiblemente buscando, como digo, el cambio de damas. Y yo jugué torre por D8, jaque, de tal manera que obligó a las negras a tomar una decisión con la recaptura. Aquí, como veíamos antes con el desarrollo de alfil blanco, el mío, cuando antes hemos hecho intercambio, la idea es la misma. Es decir, aquí podríamos pensar que ese intercambio de torres pues viola el plan de tener el máximo número de piezas desarrolladas. Pero si nos damos cuenta, esa torre suya que está activa, puedo eliminarla y, como yo ya he hecho el enroque y tengo esta torre activa, que esa torre me vuelva a ocupar la columna que está semiabierta, y aquí su torre se encuentra
bloqueada por el alfil de negras, de tal manera que esa torre negra no puede ir al mismo sitio. Y aquí es donde vemos un poco el fallo de haber jugado antes el caballo a E7. Por lo tanto, aquí pues yo pregunto ahora, abogado, cómo quiere recapturar esa torre. Y claro, hay dos opciones. Está la opción del caballo y la opción del rey. La opción del rey aparentemente pues puede ser mala porque perdería el enroque. Pero tomar con el caballo es todavía peor porque esta posición me está bloqueando la salida del rey, porque una de las posibilidades, en el caso de que se jugara rey por D8, fijaos esta casilla de escape ante un eventual ataque de los caballos o de la dama. Entonces, aunque pueda parecer que el enroque, perdón, que la recaptura con el rey es mala, pues la realidad, bueno, de hecho, perdón, había dicho que se pierde el enroque ya está, el enroque ya estaba hecho. Pero bueno, como digo, aunque el rey se ponga en el centro, pues tiene más vías de escape ante un ataque. Aquí, con caballo por D8, pues me estoy encerrando más. Como vemos aquí, lo lógico sería, pues, rey por D8, torre D1, caballo D5, torre por D5, bueno, vemos un desarrollo de las piezas y una escapatoria del rey, por aquí, por este flanco que ahora ya sí ha quedado libre después de que la torre de C1 pues ya no esté en esa columna. Entonces seguimos con caballo por D8 y ahora dama F4 porque evidentemente yo no puedo consentir que se cambien las damas. Caballo de 5 y además, si nos damos cuenta, esta dama F4 nos pone una amenaza muy fuerte de mate en la casilla C7. Por lo tanto, las negras tienen que taparlo, esa amenaza, con caballo de 5. Y ahora la filosofía es la misma que os decía en la segunda partida que jugué contra Tito Pulo. Es decir, si yo tengo aquí una amenaza de mate y solamente tengo un defensor, pues lo que tengo que hacer es quitarle defensores a esa amenaza que tengo. Por lo tanto, si yo juego caballo por D5, pues esa amenaza sigue vigente y las negras tienen que taparlo con otra pieza. Alfil D6, que pues me tapa esta amenaza. Y además me amenaza a mí la dama. Entonces lo lógico es que se juegue dama C4 porque tengo un ataque por rayos X al rey, de tal manera que si las negras juegan C6 como se jugó, pues claro, este caballo es incomestible por la clavada con la dama. Con lo cual, pues, ¿ahora qué juego yo? Torre D1. Torre D1 con la idea de ocupar esta columna, que es una vía de escape para el rey. Seguimos con dama E5 y aquí, como vemos, el motor de Lichess lo que propone es directamente una escapatoria del rey por este flanco, de tal manera que en una posición en la que hiciéramos intercambios, como vemos aquí ya propone un ataque muy fuerte en el que las negras pierden la dama, pero bueno, el rey tiene una escapatoria y la ventaja, bueno, aunque es grande para las blancas, pero bueno, como digo, siempre a los niveles que nos movemos no es definitiva y la filosofía es precisamente no encerrarse con el rey. Entonces las negras pues jugaron dama e5. Y yo aquí me paré un ratito a pensar, porque aunque veía que tenía un ataque bastante potente, pero todavía no un ataque definitivo. Entonces tenía que pensar algo, porque claro, yo ahora mismo tengo aquí este ataque, ¿no? Este peón ahora mismo podría tomarlo sin problemas. Pero no, esto no me llevaba a mí a nada que fuera definitivo. Por lo tanto, lo lógico sería buscar algo que pudiera ser más efectivo. Después de pensar, pues, un par de minutillos,
Aquí es donde hice, como suele decir Mip, un truco de perro viejo. Y el truco de perro viejo parte del siguiente planteamiento. Este alfil, que está aquí, solamente está defendido por una pieza, que es la dama. Y entonces, como os digo muchas veces, la dama es muy mala defensora. Porque en el momento en el que yo tenga una doble presión sobre un punto, el momento en el que yo tome con la primera pieza, claro, la dama ya es la que tiene que recapturar. Con lo cual, si la segunda recaptura, la de la dama, no es con la propia dama, pues esa dama no puede defender a esa pieza. Entonces, en este caso, yo ya vi que aquí tengo que poner presión sobre este punto porque la única pieza, no solo que lo defiende, sino que lo puede defender, porque esta torre no puede defenderlo, y el peón tampoco, y el caballo, si nos damos cuenta, pues tampoco puede defenderlo. Con lo cual, ese alfil, si soy capaz de atacarlo, la dama es la única pieza que lo puede defender. Entonces, aquí jugué caballo por D6, evidentemente la dama lo toma, y ahora, si nos damos cuenta, la verdadera esencia de la combinación es que al jugar yo caballo B6 jaque, se me ha quedado un ataque descubierto a la dama, con lo cual la dama cae. Entonces, si os dais cuenta, esto es no lo que se conoce como un sacrificio, porque aquí evidentemente no es un sacrificio, yo no entrego la pieza, pero es un motivo de atracción, es decir, yo voy a atacar a la dama a través de la torre, y para poder atraer a la dama yo hago una jugada que es caballo por D6. Este es un motivo muy importante, y muy práctico, en el que pues nosotros creo que podemos avanzar bastante si tenemos claro el cómo planificar ataques haciendo pues motivos de atracción, tanto de sacrificio como de ataque. Por lo tanto, bueno, como veis, pues dama por D6, caballo por D6, B6 jaque, peón por B6 y la dama cae. Torre por D6. Aquí Zurraspas, abogado jugó torre E8 y dice que es una imprecisión porque había un mate en 8 movimientos, que bueno, si lo vemos aquí, pues continuaría con C5, torre por B6, torre E8, dama por C5 jaque, C6, y bueno, como vemos, esto acaba derivando en un mate que yo no vi. ¿Vale? Vemos, el mate es este, pero que yo pues no vi tan lejos. Y yo jugué alfil por B6 porque mi idea fue la siguiente. Yo ahora mismo tengo que pensar que tal y como está la posición en el tablero, ya tengo que buscar motivos de mate. Entonces, ¿qué piezas me quedan a mí para dar un mate y cuáles son los motivos más, vamos a decir, cuáles serían los más importantes? Pues me queda la dama, la torre y el alfil. Entonces, si nos vamos hacia atrás, a torre E8, si nos vamos hacia atrás, ¿cuáles son los motivos que yo puedo ver? Pues podría tener un mate de dama y torre, o un mate de alfil y dama. El mate de torre y dama, como sabemos, hacen falta columnas abiertas, y aquí pues la posición sería, yo creo, más sencillo si pensamos en un ataque de dama y alfil, ya que aquí estamos cortando la escapatoria del rey, por aquí también, y la idea es que después de caballo E6, si yo por ejemplo soy capaz de promocionar la dama aquí o aquí, pues podría dar un jaque mate. Luego después analicé yo esta partida con un motor, y dice que el camino más corto al mate pasaría por jugar a partir de dama D3 y maniobrar, pero bueno, como digo, yo no vi eso. Yo lo que vi fue un sacrificio de torre, porque si yo lo que estoy intentando es llegar aquí, pues claro, si os dais cuenta, todo esto está cerrado, y además está la torre, con lo cual pues tengo que abrir la posición. Y la posición pues la abrí en base a un sacrificio. De tal manera que después de torre por E6,
Aquí podemos ver que llegamos al jaque mate por las dos vías. Abogado tomó con el peón. Bueno, os voy a enseñar la otra, que también es la misma. Imaginemos que tomamos torre por E6. Entonces, en este caso, yo jugaría... perdón, jugaría dama H4 con la idea del mate aquí en D8. Entonces, las negras tendrían que proteger esa amenaza con torre E8 y entonces jugaríamos dama D6 y ya como vemos tanto esta columna como esta, perdón, esta casilla como esta casilla son indefendibles, de tal manera que si la torre bajara, el mate sería aquí y si se hiciera cualquier otro movimiento, pues el mate sería en esta casilla. Esa sería una de las opciones. Como digo, ¿qué ocurre si, como se vio en la partida, pues jugamos F por E6? Pues la idea en este caso es la misma. Ahora ocupamos dama F4 con la idea del mate aquí o aquí. Las negras jugarían torre E7, dama F8, amenazando la torre, pero además con la amenaza del mate aquí. Las negras tendrán que jugar rey D7 y entonces vendría dama D8, jaque mate. Bueno, como habéis visto es una partida muy dinámica, donde hay un ataque pues muy fuerte de las blancas en base al desarrollo, a la ventaja de desarrollo que conseguimos con el gambito Black-Mar-Daemer, y donde la filosofía, como habéis visto aquí, es ataque, 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 buscar desarrollo, buscar puntos débiles, explotarlos con las piezas que tenemos desarrolladas. Y en el caso que tengáis que jugar con negras, que como ya digo, pues no es recomendable porque el gambito Black-Mar-Daemer, quien te lo juega va a ser porque sabe utilizarlo bien, pues la filosofía de las negras sería buscando intercambios y buscando desarrollo, pues intentar contrarrestar esa diferencia de desarrollo. Para los siguientes vídeos, que cuando tenga tiempo pues a ver si puedo hacer un par de ellos, ya estoy jugando con vosotros en lugar de la defensa de San Jorge y este gambito Black-Mar-Daemer, he pasado a jugar más aperturas pues, más clásicas como la española y la italiana para pues, estudiar un poco más de estrategia, de desarrollo. De tal manera que quizás lo que voy a intentar buscar va a ser una partida en la que pueda desarrollarme yo con un enroque largo y ver cómo funciona un enroque largo en el caso de las blancas con ventaja de desarrollo y el cómo hacer un enroque, pues, tanto con las blancas como con las negras, que pueda ser malo, porque no se entienda el cómo realizar ese tipo de enroque con una desventaja de desarrollo. Así que en cuanto vaya viendo partidas que sean interesantes, pues iré comentándolas. Espero como siempre que el vídeo os haya servido para algo y pues en los próximos vídeos nos vemos. Un saludo.